Vamos con un tercer ejemplo que nos dice encontrar el centroide del área bajo la curva f de x igual a x más 2 y g de x igual a x al cuadrado. Ahora sí nos proporcionan dos funciones. Entonces primero calcularemos el área de la función f de x, que es x más 2, menos la función g de x, que es x al cuadrado. Entonces así nos queda nuestra función para integrarla, pero antes tenemos que obtener ahí los límites de integración. Entonces, como la x cuadrada nos resulta negativa, hay que multiplicar toda la expresión con un signo negativo para convertirla a positiva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra función nos va a quedar así, x cuadrada menos x menos 2, pero la función que se va a integrar va a ser esta, es decir, la original. Entonces, vamos a obtener ahí nuestras raíces, que en este caso nos van a servir como límites de integración. Factorizamos este trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Aquí obtenemos la raíz cuadrada de x cuadrada, la colocamos en los respectivos paréntesis y buscamos dos números que al multiplicarlos nos resulte en menos 2 y que al sumarlos nos resulte en menos 1. Entonces van a ser menos 2 y 1, menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Igualamos cada uno de estos factores a 0 y posteriormente despejamos x. X menos 2 igual a 0, por lo tanto x igual a 2. X más 1 igual a 0, por lo tanto x igual a menos 1. Y ya ahora sí, teniendo esos límites, integramos estas tres funciones. En el caso de este ejemplo en particular, lo separé en tres integrales, que realmente no es necesario, podemos integrar directamente aquí. Pero de cualquier manera aquí lo hice. Separé la integral de x, separé la integral de 2, que la saqué fuera, y separé la integral de x cuadrada, obviamente con su respectivo signo. Entonces ya integrando, la integral de x me queda x cuadrada sobre 2, la integral de 2 me queda 2x, y la integral de menos x cuadrada me resulta en x cúbica sobre 3, porque estoy utilizando la fórmula de x a la n. Y todas las integrales con su respectivo límite, que es menos 1 a 2. Entonces ya únicamente sustituyo en cada integral el límite superior menos el límite inferior. Límite superior menos el límite inferior. Límite superior menos el límite inferior. Y el límite superior menos el límite inferior. Entonces ya haciendo eso ya únicamente nos resta obtener ahí cada uno de los valores respectivos de cada una de nuestras integrales. Entonces aquí es lo mismo que tengo en la parte de la otra hoja y ya nada más desarrollo las operaciones. 2 al cuadrado, que es 4 sobre 2, que nos resulta en 2, menos 1 al cuadrado, que es 1 sobre 2, con el respectivo signo negativo, 2 por 2, que es 4, menos 2 por menos 1, que es 2, más ¿quién? 2 al cubo, que es 8, dividido entre 3, y menos 1 al cubo sobre 3, que es menos un tercio. Con el menos de aquí se hace más y con el menos de acá se hace menos. Entonces nos resulta así. Entonces ya nada más uno aquí lo que son los números positivos, que sería 2 más 4 más 2, que es 8. Y dejo el 1 medio tal como está. Y con una pequeña sumita aquí de fracciones, sumo el menos 8 tercios menos un tercio, que obviamente al tener el mismo denominador nos va a resultar en menos 9 tercios. Y ya nada más hago las operaciones. 8 menos un medio menos 9 tercios, que 9 tercios es menos 3. Entonces aquí lo expreso y ya nada más 8 menos un medio menos 3 igual a 9 medios. ¿Por qué? Porque recordar que un medio es lo mismo que 0.5, entonces ya nada más el 8 le resto 0.5 y le resto menos 3, que ese resultado me da en 4.5 o en 9 medios. Entonces el valor de nuestra área es igual a 9 medios. Luego calculamos x bar. Aquí tengo la fórmula, aquí sustituí nuestra función, que nos resultó f de x menos g de x y obviamente multiplicado por x. Por un momento, como en los ejercicios anteriores, voy a dejar a un lado el área y voy a integrar únicamente lo que sería esta parte. Entonces voy a multiplicar x por todas estas funciones y entonces ya me va a quedar x por x, x cuadrada, x por 2, 2x, y x por menos x cuadrada menos x cúbica. Y a estas tres las voy a integrar. Esas sí las integré de forma directa. Entonces la de la x cuadrada me va a resultar x cúbica sobre 3, utilizando la fórmula de x a la n. La de 2x me va a resultar 2x cuadrada sobre 2.
que obviamente este 2 con este 2 se van a eliminar y la de la x cúbica que me va a resultar menos x cuarta sobre 4 desde menos 1 hasta 2. Entonces, en las tres integrales voy a sustituir límite superior que es 2, límite superior que es 2, menos el límite inferior que es menos 1, menos 1 y menos 1. ¿Por qué estoy sustituyendo así? Porque integré todo a la vez. Entonces se puede hacer esto también. Y ya nada más obtengo los resultados. Este 2 al cubo sobre 3, que es 8 tercios, 2 al cuadrado, que es 4, 2 a la 4, que es 16 sobre 4, que es menos 4, menos el menos 1 tercio que está aquí, el 1 que está acá, porque un número negativo elevado a una potencia par me resulta positivo, y este que es menos 1 a la 4, que es 1 sobre 4, pero como hay un signo negativo, pues aquí vamos a obtener un signo negativo. Entonces ya nada más hago aquí mis respectivas operaciones. Este 4 positivo con este 4 negativo pues se van, se eliminan. Ya únicamente pasa, como quien dice, la segunda ronda del 8 tercios y hago aquí esta operación, esta pequeña suma de fracciones que la estoy haciendo aquí. Aquí multiplico para obtener el común, el que va a dividir el 12, 3 por 1 y por 4. Se puede también utilizar ahí el mínimo, el procedimiento del mínimo como múltiplo, como nosotros queramos, y ya nada más hacemos nuestra respectiva suma de fracciones que la hemos hecho muchas veces y que aunque es muy repetitivo, pues ya sabemos cómo hacerla. Entonces, ya nada más haciendo la suma de fracciones, que es 12 entre 3, que me resulta 4, y 4 por menos 1, que me resulta menos 4. 12 entre 1, que me resulta 12, por 1, que me va a dar 12, y 12 entre 4, que me resulta 3, y 3 por menos 1, que me resulta menos 3. Por lo tanto, el valor de x barra me resulta en, el valor de la integral, no de x barra, me resulta en 5 doceavos. Ya para obtener el valor de x barra, pues la voy a dividir entre el área, porque recuerden que ahorita únicamente estoy integrando, no estoy dividiendo entre el área. Entonces ya, ahora sí, hago ahí la respectiva operación que ya había hecho anteriormente, porque me quedó eso, 15 medios, 15 doceavos, 15 doceavos únicamente me quedó de esto, perdón. Entonces ya nada más voy a hacer la operación de 8 tercios menos 5 doceavos, que la estoy haciendo aquí la suma de fracciones, no la había hecho, entonces ya nada más hago eso, la suma de fracciones, entonces es hacer lo mismo, una pequeña sumita con el mismo procedimiento que ya sabemos hacer. Entonces aquí está la suma, me resulta en 27 doceavos, que simplificando un poco, me resulta en 9 cuartos. Este es el resultado de la integración y ya únicamente lo que hago es dividir ese resultado de esa integración, dividirlo entre 9 medios, que es el valor del área, el valor del área que ya tenía. Entonces ya nada más queda de hacer por hacer eso. ¿Sabe por qué se me puso eso ahí? Pero bueno, entonces va a ser 9 cuartos entre 9 medios, que me va a resultar 18 sobre 36, que es lo mismo que, que un medio. Entonces el valor de x barra me resulta en un medio. Entonces ya nada más hay que encontrar el valor de y barra. El valor de y barra utilizando esta fórmula, entonces aquí la pongo toda tal cual. Primero nuestra primera función, x más 2 elevado al cuadrado, menos nuestra segunda función, también elevado al cuadrado. Al igual que en el ejercicio anterior, voy a dejar un poquito de lado el área y únicamente voy a realizar la integración. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder realizar esta integración? Pues desarrollar este binomio al cuadrado, que lo tengo desarrollado aquí. El primero al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo, obviamente estamos hablando de estos términos, más el segundo término al cuadrado, resultándome en esto. Entonces ya únicamente eso lo voy a sustituir en esta parte, x cuadrada más 4x más 4 menos la función g de x, que la función g de x es x a la cuarta, porque 2 por 2 es 4. Entonces me resultan, ¿cuántas integrales? Me resultan 4 integrales. Las 4 las voy a integrar de forma directa. Esta con la fórmula de x a la n, entonces me va a resultar x al cubo sobre 3. Es esta integral. Luego la integral de 4x, que me va a resultar 4x cuadrada sobre 2, que en realidad es 2, porque 4 entre 2 es 2. Y luego la integral de 4, que es 4x
A continuación, la integral de x a la 4, que es x a la quinta sobre 5, con nuestros límites desde menos 1 hasta 2. Y luego ya únicamente sustituyo límite superior menos el límite inferior. Entonces el límite superior aquí, aquí, aquí también y acá también. Menos el límite inferior que es menos 1 en esta parte, en esta otra parte, aquí y aquí. Y ya nada más resultando las operaciones aquí, en estas que están aquí, 8 tercios más 8 más 8 menos 32 quintos, voy haciendo cada una de estas, menos un tercio, esto que me resulta en 2, 4 por menos 1 que me resulta en menos 4 y menos 1 a la quinta sobre 5 que me resulta en un quinto positivo por el signo que tenemos acá. Ya haciendo eso, ya únicamente uno ahí los números enteros, que en este caso es 8 y 8, que es 16. Continuamos con 8 tercios, menos 32 quintos, más un tercio, porque aquí sería positivo, más 2 y menos un quinto. Entonces, estas operaciones es únicamente unirlas ahí y a sacar el valor de nuestra y barra. Lo podemos hacer en forma fraccionaria o lo podemos hacer en forma decimal, como a ustedes les parezca mucho mejor. Y ya haciendo ahí nuestras respectivas operaciones nos resulta en 18. Aquí la hice, aquí tengo la suma de fracciones por si ustedes la quieren comprobar. Simplemente ahí uní el 8 sobre 3, el menos 32 quintos, el menos un tercio y el menos un quinto. Es decir, todos los números que están aquí como fracciones los uní en una suma de fracciones. Entonces, el común ahí, el número que va a dividirlos es el 15. Entonces se hace el mismo procedimiento, 15 sobre 3 por 8, que nos da 40. 15 sobre 5, que es 3 por 32 negativo, que nos da 96. 15 sobre 3, que nos resulta 5, por 1, que nos resulta en 5 y el 15 entre 5 que nos resulta en 3 por menos 1 que me resulta en menos 3. Uniendo ahí ya nada más los números, nos queda menos 54 sobre 15. Y ya este menos 54 sobre 15 lo vamos a juntar con el 16. Yo hice un procedimiento muy extenso, en realidad ustedes lo pueden hacer más sencillo si ustedes quieren utilizar números decimales en lugar de números fraccionarios. Ahí sí es a gusto de ustedes. A mí me gusta mucho utilizar fracciones, sobre todo para que se practique la suma y resta de fracciones, porque realmente es algo que en estas alturas de nivel superior aún se complica. Y entonces por eso siempre yo trato de realizar las sumas de fracciones. Entonces por eso lo hago. Pero, insisto, si ustedes quieren utilizar números decimales sin problema. Entonces, ya únicamente ahí hice también aquí una suma de fracciones del 18, que es un número entero, le puse un 1 y realicé aquí también la suma de fracciones correspondientes, que me va a resultar en 216 sobre 15, que es igual a 72 sobre 5. Y ya únicamente sustituyo este valor, que es el valor únicamente de la integración, ¿dónde? En la fórmula. Entonces, este es el valor de la integración, lo voy a multiplicar por 1 medio y lo voy a dividir entre el valor del área, que es 9 medios. Entonces, haciendo la operación, me va a quedar 1 por 72, que es 72, 2 por 5, que es 10, dividido entre el área, que es 9 medios. Hago la ley de la tortilla, 72 por 2, que me resulta en 144, y 10 por 90, que me resulta en 90. Y haciendo ahí simplificaciones me resulta 8 quintos. Entonces, el centroide x barra, coma, y barra se encuentra ubicado en la coordenada 1 medio, 8 quintos. Es decir, estaría por ahí en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano en caso de que queramos localizarlo.